La OCDE es todo sobre reformas, es un estado de espíritu sobre reformar, y entonces estamos hablando de hacer reformas de competencia, de educativas, reformas del sistema de pensiones o reformas del sistema fiscal. La OCDE es todo sobre eso, compartir experiencias entre países, entender lo mejor que está haciendo en el mundo, por eso, y tener esa actitud reformista. Y por eso Costa Rica, estar en la OCDE, va a ayudar a tener esa actitud reformista. Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde, en esta nueva versión virtual en la que nos hemos alejado un poquito del Parque Itarera en Moravia, pero nos hemos acercado también a otros lugares, a otras opiniones, a otras voces en otros lugares del mundo. Y bueno, es que el desarrollo en el mundo como concepto económico conlleva varias implicaciones y responde a ciertas ideologías, responde incluso a la forma en la que vivimos el tiempo en nuestras sociedades. Por eso cuando diferentes gobiernos se organizan en torno a rutas para alcanzar este supuesto desarrollo, hay que prestar atención. Costa Rica justamente acaba de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y queremos conversar sobre lo que eso significa para el agro y el ambiente. Así que, por dicha, hoy nos están acompañando acá Henry Picado, quien es miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad. ¿Cómo estás, Henry? Bien, ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, y también nos acompaña Javier Calderón, quien es miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Hola, Javier, bienvenido también. Hola, Ana María, gracias por la invitación. Un saludo para todos y todas. Y bueno, hablemos de qué es la OCDE. Primero le quisiera preguntar a Javier, que justo por su trabajo se acerca un poco al análisis de políticas internacionales y demás. Tal vez si nos puede contar cómo se forma este organismo y quiénes son parte de este organismo, y también qué cosas hay alrededor de esto que se llama la OCDE. Bueno, la OCDE nació como ejecutora del Plan Marshall, por allá en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue pensada por los Estados Unidos para administrar los recursos, los 12 millones de dólares de la época, que fueron 12 mil millones de dólares, perdón, que fueron encargados para la ejecución de la reconstrucción de Europa. Nace bajo un criterio, nunca lo dicen públicamente, pero se puede entender que nace bajo la idea de que los estados europeos eran incapaces de administrar los recursos de manera eficiente y que tenían que tener una tutela multilateral para poder conseguir, digamos, las buenas prácticas que los Estados Unidos querían, y sobre todo alinear a esos países que habían estado en conflicto durante más de una década, alinearnos a una política económica, una política cultural, no solamente económica, sino también cultural y política, acercándolos a las formas de entender el mundo desde los Estados Unidos. Entonces, la OCDE fue mutando. Bueno, primero desarrolló el Plan Marshall y después en los años 60 se convirtió en lo que es hoy lo que llaman la Organización de los Países Ricos y la Organización de las Buenas Prácticas. Es la organización que lleva toda la estadística mundial del desarrollo económico y la que orienta las temáticas y las líneas de ejecución de la cooperación internacional de los países centrales hacia los países periféricos y entre los países que hacen parte de la OCDE. Hay 37 países asociados a este grupo que, por supuesto, están la mayoría de países europeos, están de América Latina, México, Chile, Colombia, bueno, se me escapa alguno más, y ahora Costa Rica. Entonces, este espacio se ha convertido en el siglo XXI
en el espacio desde el cual el neoliberalismo, las instituciones del sistema global del neoliberalismo han pretendido o imponen, digamos, lo que ellos consideran las buenas prácticas para la administración pública, pero también las buenas prácticas para la ejecución de los negocios. Entonces hacen una especie de tutelaje de las prácticas gubernamentales y de los estados, y a su vez pues garantizan que se ejecuten las políticas que ellos están pensando desde otros lugares. Digamos, la OCDE aparece como una institución blanca, entre comillas, que no es el coco de los países, no es el FMI, no es el Banco Mundial, no es una organización de este tenor, más polémica. Aparece así, pero en realidad es la que lleva adelante uno de los papeles más importantes de todo el sistema global, que es el de incorporar y el de garantizar la ideología, digamos, neoliberal en los países que están asociados a este espacio. La OCDE se plantea, por ejemplo, proponer, digamos, las pruebas PISA, que ustedes seguramente ya las conocen en el terreno de la educación, que estandariza la educación desde una perspectiva eurocéntrica, fundamentalmente, y anglocéntrica, digamos, y que genera una idea de calidad que ahonda, para América Latina, ahonda en las desigualdades que tenemos en todos terrenos, pero en el caso de la educación, que ahonda las desigualdades en la educación, que exige o que permite que la educación privada gane terreno ante la idea de lo público, claro, de lo público estatal. Y bueno, es la organización que con mucho esfuerzo, con mucha capacidad técnica, hay que advertir que tiene mucha capacidad técnica, digamos, logra permear las instituciones y logra revertir conquistas importantes, como por ejemplo la idea de la educación pública gratuita, de la universidad, del sistema educativo público, por la calidad, no importa si la desarrollan privados o públicos. Claro. Y bueno, ya vamos a ahondar más sobre esto. Antes quisiera preguntarle a Henry, bueno, como decíamos, Costa Rica acaba de ingresar a la OCDE, pero hace años que está intentando ingresar. ¿Cómo ha sido este proceso más o menos y qué ha hecho Costa Rica para poder ingresar? Bueno, lo que al menos ha salido en la prensa sobre el proceso de incorporación a la OCDE es que Costa Rica pasó una serie de exámenes en distintas temáticas como educación, agricultura, salud, etcétera, y que la misma organización le otorgó una especie de nota, ¿no? Y al mismo tiempo una serie de recomendaciones si este informe o este examen no había sido satisfactorio. Y en este proceso, por lo menos, ha sido muy claro que la principal ausente ha sido la participación de todos y todas las personas interesadas. O sea, como bien Javier menciona, es un paso que Costa Rica está dando muy importante, que va a cambiar o pretende cambiar muchas cosas de la cotidianidad de muchas personas. Y así debió haber sido el proceso para entender y aceptar colectivamente esta decisión. Pero lamentablemente los tres gobiernos anteriores de dos partidos distintos se negaron a abrir la participación ciudadana en este proceso. Entonces, desde las organizaciones ambientales, lo que hemos visto al menos es una reticencia para brindar información exacta, es decir, no estaban en ese momento dispuestos a abrir las mesas de discusión, ni mucho menos emitir ningún informe que no fuera el oficial, que ya después fue publicado por la misma OCDE. Y hasta ese momento nos dimos cuenta de cosas, por ejemplo, de modificaciones en reglamentos de semillas, modificaciones en reglamentos de plaguicidas, modificaciones en la forma en que se evalúan los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, y muchas de estas cosas fueron negociadas, fueron trabajadas como si
fuera agenda propia de los gobiernos, cuando en realidad obedecía a estas recomendaciones que la OCDE estaba poniendo y que no necesariamente eran de interés para el país. Y sobre esas recomendaciones, esas modificaciones, vamos a ahondar después de este corte. Ya hablamos con más de Era Verde. Volvemos con más de Era Verde y estamos hablando de la incorporación de Costa Rica a la OCDE y lo que eso puede conllevar para el país. Y en específico sobre el sector del agro tenemos pues algunas preguntas. Javier, Costa Rica justo se acaba de unir a México, Colombia y Chile como integrantes latinoamericanos de esta organización y queríamos preguntarte qué ha significado para el sector agrícola en Colombia y en el resto de países también el haberse integrado a la OCDE. Bueno, en Colombia aún no se ha sentido los efectos del ingreso a la OCDE, pero ya venimos, digamos, desde hace décadas sintiendo los pasos, digamos, que ha venido dando el gobierno, los sectores de poder en Colombia en relación al campo colombiano, orientados hacia dos líneas de acción bastante claras. La primera es fortalecer los negocios extractivos, la utilización de las tierras públicas para la extracción de recursos naturales en asocio a los países que hacen parte de la OCDE, fundamentalmente, ¿no? Es decir, aquí no, para Colombia no cambia mucho ese sentido, salvo que ahora tiene mayores obligaciones con los países centrales en materia de sostenibilidad de los negocios, estabilidad jurídica para las inversiones extranjeras, lo que significa que incluso Colombia no puede revertir contratos si no se lo están cumpliendo, Colombia no puede pedir medidas extraordinarias para proteger el medio ambiente, ni para proteger a las comunidades. Ese es un tema central. Uno de los elementos más dramáticos de esta situación es que la OCDE, en teoría, tiene estándares de calidad que impiden, por ejemplo, que a países donde se asesinen sindicalistas o líderes sociales se haga parte de esa institución. En Colombia, por eso solo pudo firmar el acuerdo de ingreso Colombia después de firmado el acuerdo de paz que firmó Juan Manuel Santos con las FARC. Pero lo que ha ocurrido posteriormente a la firma es que los asesinatos de líderes sociales han incrementado, los asesinatos de sindicalistas, algunos ligados justamente a las luchas socioambientales en los territorios. Entonces, muy ligados a las transnacionales del oro fundamentalmente. Entonces, ahí hay un tema central de los efectos que hemos venido teniendo y que seguramente vamos a seguir sufriendo en los próximos años. El segundo tiene que ver con un tema más de fondo, más complejo, que es el de las patentes y la propiedad intelectual. Porque la OCDE obliga a los países que ingresan a que firmen acuerdos de ese tipo y, por ejemplo, parte de la biodiversidad colombiana está patentada por empresas multinacionales, o sea, ya no son propiedad de la sociedad colombiana, no son propiedad del pueblo colombiano, pero además las obligaciones, por ejemplo, para la utilización de semillas, fertilizantes y otras, digamos, prácticas agroambientales, pues lo que van a obligar es a que se pierda, por ejemplo, las semillas tradicionales, se pierdan las formas de cultivo tradicional y se contrarreste todo el movimiento de agricultura orgánica y de agricultura limpia que hay en el país. Y finalmente, digamos, atenta contra el acuerdo de paz, porque justamente el acuerdo de paz le entrega 10 millones de hectáreas de tierra al sector rural para que haga una especie de reforma agroalimentaria. Se crean zonas de desarrollo agroalimentario, zonas de reserva campesina, indígena y cimarrona, para que allí se desarrollen procesos alimentarios
que garanticen la soberanía alimentaria, pero además que garanticen la continuidad de los procesos socioculturales en los territorios. Por lo tanto, para la OCDE esto va en contravía, digamos, primero de la ley de patentes, pero también de la ley de buenas prácticas que ellos suponen en el desarrollo agrario. Entonces, los efectos pues vienen siendo negativos, se articulan a los tratados de libre comercio. O sea, yo creo que la OCDE, ingresar a la OCDE viene a cerrar este camino de los tratados de libre comercio que lo que han hecho para nuestros países, no sé para Costa Rica, pero para los países latinoamericanos es la desindustrialización o la pérdida de soberanía de las cadenas productivas y de construcción de valor agregado. Entonces, para nosotros el trabajo de servicios, para el trabajo informal, el trabajo que no pone valor agregado, el desarrollo de mercancías primarias sin transformación, y ellos nos venden la comida transformada que nosotros producimos, o nos venden los productos a partir de la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, la OCDE, entrar a la OCDE es cerrar ese círculo que se inició con la firma de tratados de libre comercio, y por eso, digamos, yo decía que es como ponerla, en Argentina dice, ponerle la cereza al pastel, ¿no? O sea, es como completar este proceso de ingreso, de articulación de nuestros países al sistema neoliberal, aún estando en crisis ese sistema. Gracias, Javier, por este panorama que nos das respecto a esas rutas, ¿no? Esos caminos que van llevando los gobiernos hacia una ruta más general en torno a las políticas que sostienen en el agro y en el ambiente. Y justamente sobre esto queríamos conversar con Henry, sobre específicamente Costa Rica, porque la reforma fiscal, los decretos, últimos decretos en agroquímicos e incluso las diferentes coyunturas que hemos vivido con Setena parecen indicar también un poco este camino que ha tomado el gobierno de Costa Rica respecto a las políticas que sostienen el agro y en el ambiente en general. ¿Cómo ves vos que ha afectado todo esto, toda esta coyuntura o el estado actual del agro ante, digamos, o cómo podría verse aún más afectado ante la incorporación nuestra a la OCDE? Gracias, Anamá, por la pregunta. Yo creo que es muy importante no perder de foco que este ingreso a la OCDE, como bien menciona Javier, es parte de la reforma neoliberal de los estados que ingresan desdichosamente a esta organización, que lo que más ofrece es protección de inversiones y más herramientas de libre mercado, por así decirlo. En materia agroambiental hay que mencionar que la OCDE se publicita en este tema como impulsores de la agricultura 4.0 y la agricultura climáticamente inteligente. Dos tendencias que vienen a traer más de lo mismo con nombres muy pomposos, ¿no? Tienen la intensificación de la agricultura con más agroquímicos, semillas patentadas y menos gente en el campo para hacer las labores, que es la receta que nos vienen dando desde los años 80, por lo menos en América Latina o en el resto del planeta, con la Revolución Verde. La agricultura 4.0, tan publicitada por este gobierno de Carlos Alvarado, no es más que una vuelta de tuerca a este mismo sistema ya fracasado, que no alimenta al mundo y por lo contrario trae muchos problemas socioambientales, y que encima, en época de crisis como la que estamos viviendo, resulta sumamente frágil porque depende necesariamente de la mano de obra flexibilizada, migrante y que no está pudiendo entrar al país, por ejemplo, o también depende de la flexibilidad en las fronteras para el trasiego de mercancías, cosa también en este momento es un tema delicado. Entonces, el fracaso del agronegocio no solo se ve en el incremento del uso de plaguicidas, sin que se incremente el área agrícola sembrada y sin que se incremente la cantidad de alimentos que ellos producen, sino que además en épocas en donde se supone que van a haber más
pandemias o crisis sanitarias más seguidas a partir de este momento, resulta paradójico que el gobierno intensifique esta tendencia y nos lleve otra vez a otra vuelta de tuerca de la Revolución Verde. Bueno, y ya que mencionas estos nuevos panoramas, lo que viene, pues, como se nombra por ahí, lo que viene después de la pandemia, vamos a hablar de eso después de este corte, así que quédese con nosotras y nosotros acá en Era Verde. Volvemos con más de Era Verde. Y bueno, Javier, para terminar este programa que se nos fue bien rápido, ¿cómo ves vos el futuro de la región latinoamericana y de los países integrados a la OCDE? Si lo vemos en términos de post-pandemia, quizás en donde la soberanía alimenticia se ha conversado, debería ser una prioridad. No sé si el hecho de estar en este organismo, pues representa, o qué representa para vos el hecho de estar en este organismo respecto a la soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, gracias por la pregunta. Lo primero, decir que en la pospandemia o en esta discusión se ha generado se ha clarificado un problema global, hay una discusión global sobre, digamos, uno puede decir, una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, entre bloques de países, y precisamente la OCDE está centrada alrededor de los Estados Unidos, o sea, alrededor de un bloque de países, y eso puede traer consecuencias para los países que efectivamente se han alineado a determinadas políticas, en este caso de los Estados Unidos y de los países europeos. Porque vienen en tensión al menos tres problemas. El primero es el del desarrollo tecnológico de China, la entrada con el 5G, con la tecnología 5G, que pone en evidencia que hoy es una de las potencias principales del mundo, incluso por encima de los Estados Unidos, que aún no ha llegado a desarrollar esta tecnología, y que además tiene la capacidad de generar solidaridad o cooperación con los países del sur. Si ustedes han notado, China ha enviado ayudas a diversos países del mundo y Estados Unidos no lo ha hecho, porque efectivamente aquí lo que hay es una disputa entre bloques. Entonces, y lo que viene desapareciendo desde el punto de vista de los Estados Unidos, es decir, desde el punto de vista de los países que están alineados con la OCDE, es el multilateralismo. Entonces, aquí estamos ante un peligro, digamos, para nuestros países, es que en esta nueva disputa global nos alineemos de entrada, sin discusión, sin generar, digamos, un análisis de las conveniencias para nuestros países, un alineamiento con los Estados Unidos. Y después, me parece que estamos con el tema alimenticio bastante emproblemados y emproblemadas, porque Estados Unidos viene promoviendo justamente proteccionismo para sus productos, especialmente para los agrícolas, y viene generando neoliberalismo, es decir, apertura de mercados para las periferias. Entonces, lo que se puede venir en la pospandemia es una inundación de mercancías agrícolas hacia nuestros países que sigan quebrando a los productores nacionales. Y eso, claro, ya sabemos que lo que significa es perder soberanía alimentaria. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, en los años 90, nos autoabastecíamos en el 93% de alimentos, hoy estamos en el 73%, y si esto sigue avanzando, vamos a terminar dependiendo de los países centrales que producen nuestras semillas tradicionales, que producen maíz, que producen arroz, que producen otros alimentos que nosotros desde hace décadas cultivábamos y nos autoabastecíamos. Así que viene un problema grave, me parece a mí, una discusión grande, que los países chicos como Colombia, Costa Rica o como Chile, pues no estamos en capacidad de dar en la escala global. Entonces estamos bastante comprometidos en esa disputa. Ojalá que eso no repercuta de forma negativa para el desarrollo de nuestros países y para salir, digamos, de
esta situación. Bueno, y muchas gracias, Javier, por tu análisis y por acompañarnos hoy. Para finalizar, quisiera preguntarle a Henry, en ese ojalá, ojalá que no, que con esa mirada después de esta pandemia, si es que viene algo diferente, quisiera preguntarte cuál es el panorama que ves, si lo ves desesperanzador realmente para nuestros y nuestras campesinas y agricultores, o cómo lo interpretas. Sí, es una gran oportunidad además para valorizar la necesidad de la soberanía alimentaria, pero además la agroecología, entendida como la producción de alimentos de las comunidades que vienen haciéndolo desde hace siglos, no la agroecología universitaria o la agroecología de Walmart o la agroecología comercial, sino la agroecología entendida como la autosuficiencia alimentaria y la autonomía también, o sea, es una herramienta para crear la autonomía. Yo creo que en el transcurso de esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de esta herramienta tan potente, y el reto para los movimientos sociales que estamos discutiendo estas cosas es que esto no pase no pase, digamos, desapercibido, que sigamos discutiendo después de la pospandemia la necesidad de producir nuestros propios alimentos y la necesidad de apoyar a la gente que está produciendo comida para abastecer la gente que está haciendo teletrabajo, por ejemplo, o la gente que no puede salir a sus trabajos. Es patente, digamos, que nos viene un reto muy grande, o sea, nos viene el reto, como bien dice Javier, de esta globalización aún más radicalizada con el ingreso a la OCDE, pero creo que los movimientos campesinos, los movimientos ecologistas, los movimientos de mujeres están claras y están claros que el camino es hacia la producción de alimentos sanos, alimentos soberanos, alimentos propios, y la defensa también de la tierra, el agua y la semilla. Gracias, Henry, por esa perspectiva muy importante que recae también en el agenciamiento de nosotras y nosotras como personas que podemos decidir sobre nuestra alimentación. Gracias a Javier también por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a Era Verde. Gracias, Henry. Gracias a ustedes. Gracias, también. Henry, sí. Y gracias a usted por acompañarnos en este programa. Le dejamos con más de Canal UCR, Televisión con Sentido.